Vamos a iniciar con nuestro último panel de este día. Y puedo asegurar que vamos a cerrar con broche de oro, será un panel muy interesante, que nos ayudará antes que nada a digerir, a entender los rasgos más importantes, pues esta reforma constitucional y estas tres nuevas leyes de educación en México. A este panel le hemos denominado Estado de la legislación actual en México, reciente reforma al artículo 3º constitucional y leyes secundarias. Para moderar, le hemos pedido al doctor Jaime Vela del Río que nos ayude en este diálogo. Él es licenciado en Derecho y maestro en Docencia Jurídica por la Universidad La Salle. Tiene especialidad en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo. Tiene maestría y doctorado por la UNAM. Tiene especialidad en Administración de Justicia Civil y doctor en Derecho Honoris Causa por el CCUNB. Y postdoctorado como becario de la OEA, así como por la Universidad Méndez Pereira y por el Instituto del Canal. Entre otros, ha sido asesor del secretario y director general de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subdirector de asesores del presidente de la República y subdirector del Gabinete de Comercio Exterior en la Presidencia de la República. También ha desempeñado el cargo de director general del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Ha sido juez de segunda instancia del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de México y actualmente es director de la Escuela de Derecho de esta Universidad Pontificia de México. Le damos un aplauso, le agradecemos la moderación de este panel. Muchísimas gracias, Padre Corral. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento y en especial a esta mesa de trabajo. En esta ocasión nos acompañan dos distinguidas personalidades, la licenciada Beatriz Párez Rangel y el maestro Juan Carlos Romero Hicks. Yo quisiera hacer la presentación primero de la senadora y después del señor diputado. La licenciada Beatriz Párez Rangel es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un posgrado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Ha sido diputada y senadora en 4 legislaturas, fue gobernadora del estado de Tlaxcala, ha desempeñado numerosas funciones tanto en la Administración Pública Federal como en el seno de su partido. Fue líder de la Confederación Nacional Campesina, presidenta del Congreso de la Unión en la 58 legislatura, fue subsecretaria de Desarrollo Político y subsecretaria de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Ha sido también subsecretaria en la Secretaría de Reforma Agraria y embajadora de México en Cuba y en Brasil. Ha sido más presidenta del Parlamento Latinoamericano. En el Partido Revolucionario Institucional ha sido secretaria general y presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, presidenta de la Fundación Colosio y candidata a jefa de gobierno por el Distrito Federal. Actualmente es senadora de la República, en donde preside la Comisión de Ciencia y Tecnología e integra parte de la Comisión de Educación. Pido un fuerte aplauso para el senador. También nos acompaña el maestro Juan Carlos Romero Hicks. Él es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con 2 maestrías, una en Psicología y otra en Administración de Negocios por la Universidad del Sur de Oregón. Entre otros, ha sido presidente del Consejo Directivo del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte, de la Organización Universitaria Interamericana y rector de la Universidad de Guanajuato.
Ha sido además gobernador de Guanajuato en el periodo 2000-2006, así como director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y presidente honorario de la Organización Universitaria Interamericana. También fue senador por el estado de Guanajuato, en donde presidió la Comisión de Educación. Fue secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología y de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, así como de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. Actualmente es diputado federal del Partido Acción Nacional por el estado de Guanajuato e integrante de la Comisión de Educación. Pido un fuerte aplauso para el maestro Juan Carlos Romero. Bienvenido. Quisiera comentar también que se cursó en su oportunidad de invitación a el licenciado Carlos Zarza Segura del Partido Morena e íbamos a tener la presencia de la maestra de la Piña, presidenta de la Cámara de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Desafortunadamente no nos puede acompañar, se disculpó hace un momento de su presencia. Pero estamos con un panel muy interesante. Y finalmente también estará con nosotros el presbítero Eduardo Corral Merino, es secretario ejecutivo de la Dimensión de Pastoral Educativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano. También pido un fuerte aplauso para él. La mecánica de esta mesa consistirá en que cada uno de los ponentes dé una exposición de un máximo de 20 minutos y después propiciaremos un diálogo entre los integrantes del PAN. Para efectos de la primera intervención, tengo el honor de cederle la palabra a la senadora Beatriz Paredes Rangel. Muchas gracias. Aprecio mucho al presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos, la gentileza de su anfitrionía. Es para mí un honor encontrarme por primera vez en estas espléndidas instalaciones de la Universidad Pontificia de México. Saludo a mi estimable amigo, el presbítero Eduardo Corral Merino, con quienes hemos tenido coincidencias en diversas actividades y siempre disfruto de su talento, de su profundidad y de su buen humor, cosas que no siempre van juntas. Quiero saludar al Monseñor Arzobispo de Veracruz por mis vínculos profundos con Veracruz. Es un honor que esté por aquí. Gracias. Y a los destacados eclesiásticos representantes del mundo docente, a las mujeres religiosas participantes del mundo docente de nuestro país. Y a los seglares que participan en la tarea educativa que realiza la Iglesia Católica. Es para mí un gran honor compartir esta mesa con un mexicano conocedor de la educación, comprometido con la educación y un hombre que ha sabido gobernar con talento y con prudencia una región extraordinaria de México, el corazón del Bajío. Y ahora yo he tenido oportunidad de conocerlo mucho más, porque en la Cámara de Diputados ha jugado un papel muy relevante en el análisis de las iniciativas de educación y ciencia y tecnología. Qué bueno que comparto esta mesa con el maestro Juan Carlos Romero Hicks. Un gusto y saludar al doctor Jaime Vela del Río, quien es nuestro moderador. Quiero decirles que yo estudié la mayoría de mi vida en escuelas públicas, pero quinto año lo estudié en una escuela de religiosas, en Huamantla, Tlaxcala, en el Colegio Juana de Arco. Y ese quinto año fue definitorio para mí,
gracias a una madre, a una religiosa, a una maestra, que fue mi maestra en quinto, que se llamaba Felipa Hernández. Creo que lamentablemente ya falleció. Ella era de Coahuila. Y yo era una alumna terrible. Era traviesísima. Y llegaba de la Ciudad de México, en donde había estudiado tercero y cuarto de primaria. Y la razón por la que me inscribieron en esta escuela Juana de Arco, que estaba en el Zócalo de Huamantla, es porque el calendario ya no dio para que me inscribieran en una escuela pública y pude entrar. Fue muy importante para mí y diría que crucial en las definiciones que tomé posteriormente. La maestra Felipa se dio cuenta que era yo una estudiante latosa. Y se dio cuenta que era una de esas estudiantes que necesitaba atención específica, porque si no, andaba yo haciendo travesuras. No digo diabluras, travesuras. Y la maestra nos llevaba unos folletitos de los niños que tenían mucha hambre en África. Había unas fotos de unos niñitos con el cuerpecito mínimo, grandes cabezas y unos ojos. Y nos invitó a que recolectáramos apoyos para mandar a las misiones a África. Desde luego yo pensé que yo quería ser misionera. Ese decía, bueno, ya encontré que quiero ser misionera en África. Y nos organizaban para que fuésemos a pedir cooperación y limosna para poder mandarle a las misiones. Y las niñas no querían ir a pedir limosna. En cambio, yo siempre quería ir a pedir limosna. Yo me peleaba por ir a pedir limosna. Porque decía, bueno, si juntamos más limosna, vamos a mandar más a los niñitos. Me generó una enorme empatía con esos niñitos que tenían una gran hambruna. Y salíamos a pedir limosna. 3 o 4 niñas. Nos cambiaban cada semana, yo logré que no me cambiaran, yo iba. Entonces, fui conociendo a las personas de la comunidad que daban limosna y a las que no daban. Y algo que se me quedó grabado para siempre y que formó parte de los temas que definieron mi existencia es que quien daban más limosna eran los más pobres. Por ejemplo, estaba el dueño de la Ford, que estaba en una esquina. Ese señor dueño de la Ford, no le sacábamos nada. En cambio, Huamantla, yo soy tlaxcalteca, pero Tlaxcala tiene 2 grupos étnicos originarios, los tlaxcaltecas, yo soy de la zona sur, Huamantla es de la zona otomí, y los otomís. Y Huamantla es una población más mestiza, pero hay otomís, muchos otomís, el ejido es otomí y hay un pueblo otomí. Había unas señoras otomís que iban a vender huesitos. ¿Saben qué son los huesitos? Si pelan los capulines y huesitos y los tuestan. Pepitas, garbancitos. Entonces, las señoras otomís, que desde luego solo hablaban en otomí, la medida de los huesitos y de todas sus semillas era una corcholata. Medían con la corcholata. 20 centavos costaba cada corcholata dependiendo. Hacían una gran aportación de 5 corcholatas, que era mucho. Y siempre aportaban corcholatas, 5 corcholatas. Eso se me grabó para siempre. Para siempre. Y fue en quinto año, curiosamente, que yo decidí de qué lado iba a estar.
y decidí que iba a estar del lado de los otomís, de esas señoras viejitas. Y fue gracias a la madre Felipe Hernández. Y gracias a esa empatía, esa vocación, ese vínculo imaginario con los niñitos desnutridos y sin alternativa, y a lo que pude constatar de comportamiento de nuestro pueblo, luego dije, ¿y cómo se puede ayudar? Porque me di cuenta que las señoras otomís no hablaban español, y bueno, mucho menos sabían leer ni escribir. Y entonces en la secundaria, también en Huamantla, estuve en una secundaria por cooperación, que no era ni pública ni privada, era por cooperación, una figura que seguramente ustedes conocen, que es cuando algún grupo de civiles se organizan y dan clases y te cobran una colegiatura chiquitita y una inscripción chiquitita y tienen los estudios reconocidos. Yo estudié en una secundaria por cooperación y la primera parte de mi prepa en una prepa por cooperación, y después me fui a estudiar a Jalapa. Aprendí por este vínculo con mis paisanos otomís, campesinas y campesinos, aprendí a alfabetizar en la secundaria. Aprendí en serio a alfabetizar. Y de allí mi pasión por la educación. Y mi convicción de que el instrumento más importante para la liberación de los seres humanos es la educación. Entonces, admiro profundamente, enormemente, a los genuinos educadores por vocación, a quienes saben que la educación no es un trabajo, no solamente es un trabajo, es una vocación, es una pasión, es una definición existencial. Tú no trabajas de educador, tú eres educador. He tenido el privilegio de conocer a grandes educadores y de reconocer la vocación educativa, esa luz transformadora que es la verdadera capacidad de enseñar. Por eso para mí es un privilegio estar esta tarde con ustedes y le dedico esta intervención a esa maestra, a doña Felipe Hernández. Bien. Nos tocó en esta legislatura analizar la iniciativa de reformas al artículo 3º constitucional. La reforma planteada por el gobierno de la actual administración federal fue concebida desde su presentación como un replanteamiento a la anterior reforma, a la que se había dado en la administración anterior. Yo no estaba en México, era embajadora de México en Brasil, entonces no me tocó vivir intensamente el debate que se dio en la sociedad, en la construcción de la anterior reforma. Eso era una desventaja porque no conocía a profundidad cómo se gestó la anterior reforma y cuáles fueron las contradicciones que se dieron en su formulación, pero también era una ventaja porque yo no estaba involucrada en el debate. No había conocido que era un debate que había generado una polarización en el sector educativo. Voy a hacer un breve comentario político, porque me dedico a la política. Ahí donde me ven. Y después de hacer un breve comentario político, voy a hacer algún comentario sobre las características del artículo 3º constitucional que aprobamos. El breve comentario político
es un comentario de fondo que puedo hacer ahora en el entendido de que estoy hablando con personas muy conocedoras y que este es un evento en donde lo que nos preocupa es la educación, no la política. Y es un comentario a título personal, no con la posición del partido en el que milito, y quiero subrayarlo porque yo soy bastante iconoclasta en relación a mi partido, soy muy heterodoxa en muchas cosas. El propósito esencial desde mi perspectiva del planteamiento de la reforma fue la visión que tienen los cuadros analistas del presente gobierno de que había un divorcio con el magisterio. Y el eje estructural de la reforma fue replantearse el reencuentro con el magisterio y renovar la alianza con el magisterio. Y este nodo político, este núcleo político se comprende la reforma. Si este núcleo político se deja de lado, hay muchas cosas de la reforma que no son satisfactorias. Pero desde la perspectiva de quienes presentaron la iniciativa y de quienes construyeron los votos para que la reforma constitucional y las legislaciones reglamentarias fuesen aprobadas, el núcleo esencial fue la reconstrucción de su alianza con el magisterio. No diré cuál magisterio. No tiene sentido. Pero evidentemente todos aquí conocemos de las formas de organización y de representación de los maestros y de las cualidades didácticas de los maestros. Quiero decirles que esta afirmación la puedo hacer con absoluta tranquilidad. Es una lástima que no esté nuestro colega Rubén Rocha, presidente de la Comisión del Senado de Morena, que es un hombre muy serio y conocedor de la educación, porque en el debate de una de la legislación reglamentaria, la que tiene que ver con la carrera magisterial y la vida de los maestros, hay una intervención del coordinador de Morena esencial, porque en mi intervención en el debate nosotros votamos en contra por esa legislación reglamentaria. Dije, bueno, es que esta es una definición política. Hubo toda una estrategia que tiene que ver con una estrategia política, no con una estrategia educativa. Y en el debate Monreal dice, claro que es una estrategia política. Desde luego que fue una estrategia política. Hubo un compromiso político desde la campaña. O sea, siempre, y ustedes lo saben mejor que nadie, la política educativa está inserta en un contexto político. Educación y política difícilmente se separan. ¿Y por qué motivo? Porque la educación incide medularmente en la formación de la conciencia. Y la conciencia es el elemento esencial para ejercicio de la vida en libertad o para el ejercicio de la vida manipulado, subordinado. Entonces, si tienes un instrumento que es esencial para la formación y la asunción de la conciencia, que es la educación, pues evidentemente tiene que ver con el contexto político. Curiosamente, y es una de las pérdidas de nuestra reforma al artículo 3º, antes el concepto de democracia en la Constitución estaba en el artículo 3º. En el único artículo donde se encontraba la palabra democracia era en el artículo 3º.
Es interesante porque nosotros lo revisamos cuando estábamos haciendo las reformas constitucionales para el tema de los partidos políticos y dice, México tendrá un sistema representativo republicano, federal, etcétera. No dice la palabra democracia. La palabra democracia estaba en el artículo tercero y decía la democracia como una forma de vida. Esta es una de las cosas que se modificaron. Cuando relato el contexto que no conocí de la anterior reforma, debo decir que ese contexto se trasladó a esta reforma. Y mucho del debate se centró en el tema de la evaluación. Mucho. Si la evaluación era buena, mala, regular, si la evaluación servía, no servía, si la evaluación se hizo desde la oficina, si la evaluación era pertinente, si la evaluación era una manera neoliberal de los organismos multilaterales, transnacionales, que lo que querían, o si la evaluación era indispensable para lograr calidad educativa. Creo que una cosa triste de esta reforma es que se centró mucho el debate público en el tema de la evaluación. Y el discurso de las fuerzas políticas que comparten el proyecto que se presentó es que la evaluación era punitiva. Y a partir de esa definición como evaluación punitiva, el planteamiento central de modificar esa evaluación punitiva. El discurso y el debate estuvo muy centrado en ello y las posiciones políticas muy centradas en torno a esto. Sin embargo, creo que en un conjunto de aspectos, la reforma al tercero enriqueció el contenido del artículo tercero constitucional. Para mí es muy importante comentarlos, porque en el grupo parlamentario al que yo pertenezco decidió votar a favor la reforma constitucional, no así las leyes reglamentarias, que desde la perspectiva de nuestros compañeros no reflejaron a plenitud lo que se había consensado en el artículo tercero. Dejando de un lado el tema de la evaluación y de la carrera magisterial, que podemos entrar en ello, pero no quisiera repetir el mismo que solo es el tema. Déjenme tocar algunos de los aspectos que enriquecieron desde mi perspectiva el artículo tercero constitucional. Primero, se subraya en uno de los párrafos del artículo el interés superior de los niños. Por primera vez, los niños se colocan como sujeto. Aunque todo el mundo sabíamos que eran el sujeto, por primera vez se colocan como sujeto de la tarea educativa. En el artículo tercero, el párrafo preciso dice: el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Segundo, y en esta lógica de renovación de la alianza de este gobierno con el mundo magisterial que le son afines y otros maestros, se subraya las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. Este es un cambio notable, importante, que tiene sentido educativo, pero también tuvo sentido político. Hay toda una serie de párrafos ligados a el mundo magisterial, a la carrera magisterial, al organismo vinculado con los maestros. Hay una reivindicación de la educación normal, importante,
un señalamiento subrayado de la importancia de la educación normal. Por primera vez también se coloca la importancia de la educación inicial. Fue una demanda de muchas organizaciones de la sociedad civil, de muchas personas preocupadas porque la educación inicial sea considerada como una de las variables en donde la tarea educativa debe poner énfasis. Se caracterizan los contenidos de los planes de estudio. Yo les voy a decir las cosas que a mí me gustan, no las cosas polémicas. Pero en la caracterización de los contenidos de los planes de estudio, ¿qué me gusta a mí? Que se mencionan a las ciencias y que se menciona subrayadamente la enseñanza de las matemáticas. Lo cual me parece que es muy importante. Se recupera el tema de la enseñanza de la educación física y del deporte. Se menciona de manera significativa la enseñanza de las lenguas indígenas, además de las lenguas extranjeras. Se menciona el tema de la tecnología y de la innovación, y se señala la importancia de la enseñanza de las artes, en especial de la música. Es un poquito sorprendente, así venía la iniciativa. A mí me encanta, pero es extraño que no solo pongan artes, y pongan en especial de la música. En fin. Y desde luego se menciona la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otros. Entonces hay una serie de elementos que deberán formar parte de los planes de estudio. Se subraya simplemente, se repite, este es un contenido que viene es de larga data, el carácter laico de la educación, garantizando la libertad de creencias. ¿Qué otro aspecto me parece muy interesante? Me parece muy interesante, pero al mismo tiempo un enorme desafío. Se establece la gratuidad de la educación superior. Este es un gran tema. Digamos que es uno de los aspectos de la reforma en donde uno piensa más en un planteamiento utópico que en un planteamiento realista. Y hay un gran debate, hemos tenido un gran debate, que si esta reforma no es acompañada de recursos presupuestales suficientes, pues corremos el riesgo de que sea básicamente demagógica. La reforma establece la creación de un nuevo instituto que transforma el Instituto de Evaluación, le llaman Instituto de la Mejora de la Educación. Se transforma la lógica del proceso evaluativo, se incorpora más como un proceso de capacitación continua, no está muy claro. Ya después en la legislación secundaria, las cosas que habíamos logrado salvaguardar en el tercero constitucional no las logramos. Concluyo porque se termina mi tiempo, no estoy tocando todo, es muy vasta. La reforma menciona la educación inclusiva, que tiene que ver con todo el tema de la discapacidad, menciona la interculturalidad, que tiene que ver con la educación indígena, etcétera. Es una reforma muy vasta en el artículo tercero constitucional. ¿Cuál es el desafío? Primero, no vemos que haya congruencia en el volumen de recursos presupuestales dedicados a la educación en relación a los alcances de la reforma. Segundo,
está en el debate nacional cómo se va a resolver el tema del aprendizaje de los jóvenes. Incorporaron el término excelencia y sacaron el concepto calidad. Tercero, hay todo un tema de la pertinencia. Tenemos un enorme desafío de la pertinencia de la educación superior vinculado con el desarrollo productivo del país. No queda claro el énfasis en la pertinencia y evidentemente hay todo un desafío en un tema que no es legislativo, pero que ustedes lo viven cotidianamente, que es la deserción escolar. Creo que el tema de la deserción escolar es uno de nuestros grandes asuntos por resolver. Es un artículo tercero constitucional un poco utópico, un poco de categorías educativas, más que de posibilidades específicas, y deberíamos tener una profunda modificación de el modus operandi de la Secretaría de Educación Pública, que pensamos en función de la legislación reglamentaria, que quedó bastante acotada, bastante limitado su margen de acción en relación a las organizaciones que participan en la actividad educativa. Quiero concluir de que estoy convencida de que este es un auditorio extraordinario por el compromiso que tienen ustedes con la educación, por su pasión. Lo que se ha construido en el ámbito de la educación pública es un legado y es un punto de partida para la transformación. Los eminentes educadores representados por el SEM, hoy como en el pasado, contribuyen día con día junto con sus pares a cambiar vidas y ampliar horizontes. Mediante las pedagogías de la inclusión y el desarrollo de las capacidades para vivir en el siglo XXI, que ese es un enorme desafío ante la era del conocimiento y la irrupción de la alta tecnología, sus aportes resultan clave para esa orientación educativa de vocación humanista que pone en el centro a la persona. Por eso, porque tengo un sincero reconocimiento a la tarea educativa con la que han enriquecido nuestros saberes y nuestras acciones, es que renuevo junto con ustedes la esperanza de remodelar para bien de todos el sistema educativo mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Damos ahora la palabra al maestro Juan Carlos Romero Hicks. Muchas gracias por esta oportunidad. Es un privilegio venir a la Universidad Pontificia para tratar de reflexionar en torno al tema educativo. Quiero dejar un saludo muy afectuoso al señor cardenal don Carlos Aguiar, señor cardenal don Alberto Suárez Cinda, quien entiendo tiene retos de salud y con quien he estado en comunicación reciente, a mi arzobispo don Alfonso Cortés, a don Enrique Díaz, es el obispo de Irapuato y que encabeza la Comisión de Educación, al padre Eduardo Corral, que hoy nos ha invitado, al señor obispo Felipe Gallardo, y también la compañía de don Jaime Vela del Río, y una mujer extraordinaria que mucho admiro y quiero, que es Beatriz Paredes, y que hemos trabajado recientemente los temas de educación y de ciencia y tecnología. También estuve en colegio de monjas hasta que me corrieron. Y no por lo que se imaginan, por criterios de género. Yo tengo el gran recuerdo de la Madre María de San Rafael, que no me enseñó a leer,
pero pasé el primer año de primaria y desarrollé algo de memoria. Y a la Madre María del Refugio, quien sí me enseñó a leer el segundo de primaria con las Madres Mínimas de María en Guanajuato. Pero luego, por criterios de la época, ya no admitían varones en tercero de primaria. Entonces, me fui a la escuela pública. Pero además sí creo que, dado que hace unos días conmemoramos la caída del muro de Berlín, 30 años, esta diferencia entre la escuela pública y la escuela privada deberíamos de quitarla. La Secretaría de Educación no se debe llamar educación pública, debe llamarse educación. Y el discurso que hacemos es incorrecto porque traza diferencias que no vienen al caso. Los renglones torcidos de Dios permitieron que hoy estuviera aquí con ustedes. Yo debería estar votando el presupuesto de egresos de la Federación, que tiene como límite legal hoy el 15 de noviembre, y le hablé al padre Corral y le dije, pues se atravesó, perdón, la insuficiencia de la clase política del país y el mandato para que pudiéramos estar el día de hoy con ustedes. Quiero referirme a la reforma reciente y a la anterior. Tuve el privilegio de presidir la Comisión de Educación en el Senado de 2012 a 2018 y ahora he estado también en esta visita reciente del tema educativo. Y quiero empezar por decir varias cosas. Primero, lo que no fue la reforma de 2012 no fue una reforma represiva en su intención y tampoco fue una reforma fallida, como se ha dicho, ni tampoco fue una reforma que violentó derechos laborales, ni tampoco fue una iniciativa solamente del presidente Peña, una iniciativa que se construyó en un marco novedoso en su momento, que era el Pacto por México, y en el que todos los partidos construimos a favor de México. Y sí me incomoda cuando de repente por superficialidad o por criterios determinados se dice que lo que se hizo de 2012 a 2018 no sirvió. No lo puedo dejar pasar. Y sí quiero decir cuál fue la intención. Primero, la recuperación de la Rectoría del Estado, y que hoy está en entredicho. Y fue el gran objetivo de origen. Segundo, y lo digo con mucho respeto, el desmantelamiento de un sistema clientelar, corrupto y corruptor de algunas prácticas sindicales. Y por otro lado, al final, y esto está en literatura educativa, la reforma de esa época tenía dos grandes pilares. Primero, el mérito para avanzar en una carrera docente, y segundo, una evaluación independiente. Y hoy estamos frente a un gran riesgo de perder el mérito para progresar como carrera docente y perder la independencia para hacer la evaluación. Y lo recuerdo muy claramente, porque el 10 de diciembre se turna la iniciativa del presidente Peña a la Cámara de Diputados y luego llegó al Senado. Y le pusimos cuatro cosas muy concretas. La primera es el derecho a una educación de calidad, que ahora se cambió en excelencia. Dos, algo que estamos perdiendo recientemente, es la posibilidad de que los maestros y padres de familia participen en los contenidos educativos, lo cual era valioso pero insuficiente. México es de los pocos países del mundo en donde el Ministerio de Educación tiene el monopolio de los contenidos educativos. Eso es insostenible en cualquier democracia. Y de hecho es un pendiente que tenemos que revisar a futuro. Tercero, y que todos los mecanismos de ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento se hagan por concurso. Porque llegó un momento en que algunas partes
el sindicato se había convertido en el patrón y el patrón había dejado de serlo en algunos momentos. Y cuarto, la creación de un sistema nacional de evaluación. De todo esto se cambia la Constitución. El presidente Peña firma la Constitución el 25 de febrero y el 26 se publica y coincide con el arresto de la maestra Elvester Gordillo. Y de ahí al 11 de septiembre se hicieron tres cambios de ley. Uno, la Ley General de Educación, que es una propuesta del presidente Salinas y del secretario Zedillo hacia los años 93 y que se ha cambiado más de 200 ocasiones. Si por cambios de ley fuese, la Ley General de Educación ya habría resuelto el problema del país. Y dos nuevas leyes, la de evaluación y la del servicio profesional docente. Y en el camino se hicieron dos cambios también muy valiosos. Uno, a la infraestructura educativa, que ahora lamento la abrogaron, sin conocimiento. Y otra de una iniciativa muy valiosa del presidente Peña, de una ley general de niñas, niños y adolescentes. Es todo el entramado de 2012 a 2018. Cambiamos de administración y es natural que se abren expectativas. El artículo tercero de la Carta Magna se ha cambiado de manera grande en 11 ocasiones. Tenemos una Constitución, la del 17, que se ha cambiado en más de 600 ocasiones. Eso no es común en el resto del mundo. Y también tenemos una Constitución que es muy detallista, a diferencia de otras constituciones que son muy breves y que no se cambian con tanta frecuencia. Llega el 2018, un nuevo Congreso, un nuevo presidente de la República, y en el caso de San Lázaro había 19 iniciativas de cambios a la Constitución ahí en fila. Destaco tres, una la del Partido del Trabajo, que se presentó en noviembre, dos, la del presidente López Obrador, que la presentó el 12 de diciembre, y un conjunto de académicos denominado Red, que se acercó a una alianza para suscribir la iniciativa de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, que mandamos su iniciativa el 6 de febrero. Y por cierto, por descuido, el 12 de diciembre, creo que fue un error de buena fe o por ignorancia, el presidente de la República había borrado la autonomía universitaria porque se equivocaron en la forma de redactarlo y nosotros levantamos la mano. Pues ahora lo que tenemos es un cambio a la Constitución que se publicó el 15 de mayo y luego tres leyes inmediatas, el cambio a la Ley General de Educación y dos leyes nuevas que se transformaron, una la de evaluación, que es el organismo de mejora continua, y otra, la del servicio profesional docente, que se transformó en la ley del servicio de la carrera de maestros y maestros. Es más o menos el mismo entramado. Estamos en un lugar académico con personas muy serias, que dan la vida en el tema educativo. Y en el camino, y doña Beatriz lo decía, no habíamos logrado la alianza de los maestros. Si llegase un extraterrestre en este momento y viese lo que está pasando, no entendería lo siguiente: ¿por qué los padres de familia no participamos activamente en la educación? Es el primer actor y no está resuelto. Segundo, ¿por qué no hemos logrado que los maestros estén activamente participando? Y luego ya si entramos a ver la infraestructura y el financiamiento y el currículum, diría, ¿y por qué no se han puesto de acuerdo? ¿Por qué no han hecho las cosas de manera distinta? Nosotros le dimos la bienvenida a la última reforma. Y voy a decir algo, no en el ánimo de polemizar, sino porque es la verdad de las cosas.
El 80% de lo que se cambió del artículo tercero no es una iniciativa del presidente de la República en turno. Son iniciativas acumuladas, muchas de ellas de nosotros, y que anteriormente no estaban. Nada más voy a mencionar 7, sin entrar a detalle. Porque se cambia el artículo tercero, el 31 y el 73. Primero, el presidente de la República le estaba dando la vuelta al tema de la Rectoría del Estado. Y nosotros metimos la Rectoría del Estado. En las leyes secundarias hay una contradicción y parece que no existe. Segundo, nosotros metimos educación inicial como educación obligatoria. No venía en la iniciativa presidencial. Tercero, nosotros metimos la educación intercultural, la educación inclusiva y aspectos que tienen que ver con igualdad de derechos. Cuarto, sí acompañamos al presidente en el tema de la obligación del Estado, con mayúscula, para ofrecer educación superior, pero la mejoramos mucho. Y luego también acompañamos el aspecto de que el maestro es un agente de transformación. Sin duda había un déficit. No teníamos a los maestros de nuestro lado. Y le añadimos otras cosas. Y ya no voy a enumerar. A mí se me pasó que gracias a una iniciativa de este señor y de sus compañeros, por primera vez quedó consagrado el derecho a la ciencia y la tecnología. Gracias por decirlo. En marzo del año pasado, estando en una versión anterior en el Senado, más de 70 senadores suscribimos el derecho a recibir los beneficios de la ciencia, y esa iniciativa que había quedado pendiente se rescató por los buenos oficios de ella, que ahora preside la Comisión de Ciencia. Hicimos equipo, porque la ventaja es que el tema de ciencia no tiene sesgos de partido y de ideología y otros aspectos. Ahora, ¿en qué consiste esta reforma? La parte positiva es que tiene educación inicial, es que establece el discurso de la Rectoría del Estado, aunque en las leyes secundarias la tiraron por ahí. Se introduce el tema de derechos humanos en la Constitución, igualdad sustantiva, pero es una reforma de sinónimos. Porque el señor presidente de la República había escuchado que las evaluaciones eran perversas. Entonces no querían que se usara la palabra evaluación, no querían que se usara la palabra calidad, porque eran palabras espurias de organismos internacionales. Y se le dio la vuelta, y no va a haber el tiempo para verlo a detalle. Los invito a que estudiemos la fracción séptima, o sea, el párrafo séptimo del artículo tercero, que es el que se refiere a la admisión, la promoción, el reconocimiento, porque no querían que se hablara de concursos tampoco, sino de concurrencias. Todo esto, perdón, nos llevó muchísimo tiempo verlo, y al final, la razón por la cual, y es un comentario personal y de partido, Acción Nacional no acompañó, es porque nos dimos cuenta que parecería que le iban a entregar a intereses sindicales el tema de la evaluación. Y aquí quiero refrendar mi gran respeto a los sindicatos. La ley establece que el sindicato tiene 3 misiones: el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de los trabajadores, pero no el ser patrón. Y el que ellos tomen decisiones a nosotros nos parece muy delicado. Otra cosa que aparece en la Constitución, que no es nuestra, y que se construyó en el camino, es el tema curricular. Que además yo no creo que haya otra cuestión del mundo que tenga su currículum en la Constitución. A mí me parece que es una buena intención, pero no era el lugar apropiado. El lugar apropiado era el artículo 7 de la Ley General de Educación, a las que algunos le llamamos el árbol de Navidad, porque ahí establece todos los propósitos de la educación, pero este gobierno se empeñó en poner en la Constitución, lo que a mí me parece muy complicado, porque cambiar la Constitución es difícil. Entonces se ponen cosas como las siguientes: perspectiva de género, ciencias y humanidades, matemáticas, escritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas, artes, especial música. Yo no estuve de acuerdo.
no porque esté contra la música, sino decir artes era redundante, etcétera, etcétera. Entonces se mete el tema de los contenidos. Y yo lo dejo ahí apuntado, porque sí creo que como país en algún momento vamos a tener que revisar el principio de libertad académica. Porque el gobierno tiene el monopolio desde preescolar, primaria, secundaria y educación normal. Solamente hay dos espacios donde el gobierno federal no tiene jurisdicción completa, y eso es media superior y superior. Junto con esto se avanza en algo que parece una gran intención y que es la obligación del Estado para garantizar la educación superior. Sin embargo, los invito a que estudiemos la fracción décima del artículo 3 sobre cómo se hace el fraseo, porque no va a ser fácil llevar esto a la realidad. En un país en donde el grupo estadístico de 19 a 23 o 20 a 24 años de edad anda rondando el 38-40% de cobertura y tenemos al menos 12 países de América Latina con cobertura superior, ahí tenemos un tema delicado. Luego se cambió el artículo 31, que a mí me pareció sano y que tiene que ver con las obligaciones de los padres. Y el artículo 31 tiene un trazo valioso para que los padres verifiquen la recepción de la educación obligatoria. Y luego se cambia el 73, que son las facultades del Congreso de la Unión, y se faculta al Congreso para expedir la ley que ya se hizo, el sistema de carrera de maestros y maestros, y el organismo de mejora continua, y otro que a doña Beatriz y a un servidor nos hace muy felices, y es que se pueda legislar a nivel de ley general el tema de ciencia, tecnología e innovación. Se promulga el 15 de mayo y se hace un trazo que es muy importante tomar en cuenta. Primero se dan 120 días para cambiar la ley general de educación, la de mejora continua y la carrera. Es una mala práctica, pero no cumplimos en los 120 días, nos tardamos un poquito más. Pero también hay dos retos que se mandatan para el 2020 y que son una gran oportunidad, y es una propuesta nuestra, que se haga una ley general de educación superior y una ley general de ciencia, tecnología e innovación. Son dos pendientes que tenemos para el año próximo. Y también se mandata para que en 6 meses se expida una serie de aspectos importantes y que la CEP acaba de cumplir el 11 de noviembre, los 6 meses. Un programa de educación inicial, los invito a que lo estudiemos, se acaba de entregar en el Congreso de la Unión. Segundo, un programa de educación inclusiva, se acaba de entregar. Y tercero, un programa para educación normal, donde ustedes tienen una participación muy importante. Y en esto una insistencia nuestra fue la transformación de la educación normal. Aunque me quejo de que me corrieron de una escuela de monjas, llegué a una escuela pública anexa a una escuela normal y me cambió la vida. Soy orgulloso egresado de una escuela primaria, egresado de una escuela anexa a una escuela normal y de una secundaria anexa a una escuela normal. Entonces a mí cuando me dicen, ¿y por qué te dedicaste a educación casi toda la vida? Si las monjas me corrieron, me atraparon en una escuela normal, pues ahí quedé de alguna manera marcado. Entonces hay dos leyes que son la educación superior y la de ciencia para el año próximo, tomar nota. Y luego hay otro tema muy importante. El transitorio establece un año para que en un año se armonicen las leyes locales, las leyes estatales. Y eso vence el 15 de mayo del año próximo. Entonces ahí tenemos escenarios muy importantes. En el corto plazo sí nos preocupa el tema presupuestal, porque siendo obligaciones constitucionales no vienen acompañando la iniciativa presupuestal en este momento. O sea, educación inicial no viene. Educación normal no viene. Educación inclusiva no viene. Se mandata hacer un fondo de educación superior, no viene. Y hay programas muy exitosos como Prepa en línea que tampoco viene ordenado el asunto.
y ya el tiempo no nos da para platicar de las leyes secundarias. A mí me parece, lo digo con mucho respeto, que entre la Constitución del país y las leyes secundarias hay una enorme cantidad de contradicciones, donde las leyes que se hicieron son inconstitucionales y hay amparos en curso y hay una serie de aspectos que están ahí pendientes que espero vayan a prosperar. Sé que en la reflexión de este grupo está el evento al que ha convocado el Papa Francisco para el 14 de mayo del año próximo y termino diciendo cosas muy importantes para nosotros. El documento Educar para una nueva sociedad, y se lo he dicho al arzobispo de Monterrey, al presidente de la Conferencia Episcopal, y aprovecho que está aquí don Enrique también, y además el arquitecto de origen fue don Alfonso Cortés, que es mi arzobispo de León, sigue siendo plenamente vigente, pero lo tenemos como un tesoro escondido. Y no puede ser un tesoro escondido. Y hace unas semanas con el padre Corral se lo dijimos al nuncio apostólico. Y tenemos que seguir esto, y nada más lo menciono. Principios, recuperar la centralidad de la persona está pendiente. Asegurar una educación integral está pendiente. Educar en la verdad, en la libertad y promover la paz sigue pendiente. Reconocer el papel fundamental de la familia sigue pendiente. Lograr que la escuela y los maestros encuentren caminos para el cumplimiento de su misión, también. Que los medios de comunicación sean afines también. O sea, el documento, por favor, don Enrique, lo digo, además tengo una hija que vive en Irapuato. Hay que rescatar ese documento. Es un documento extraordinario. Pero necesitamos que se socialice en las pastorales educativas, en las parroquias, en todo lo que se pueda señalar de una manera muy importante. Porque lo que el Papa Benedicto nos decía, y el Papa Francisco señala de la emergencia educativa, y eso es la emergencia educativa. Y es un documento de 2012. Y luego, porque sé que aquí hay personas del medio universitario, ya saludé a 2 rectores al menos, el gran espacio donde tenemos que hacer mucho cosas todavía es la universidad. Y como diría un distinguido chileno, la universidad tiene que ser el lugar social de la verdad, donde se cultiven el arte, las ciencias y las humanidades sin segundas intenciones, y tenemos que reivindicar el papel de las instituciones. Y los lugares más reconocidos son sin duda las universidades, las escuelas, las familias y las iglesias. Junto con las Fuerzas Armadas son las que tienen el mayor nivel de credibilidad. Y sin duda que tenemos que regresar a lo que es la educación. No es la escolaridad. El primer daño cerebral que tenemos es pensar en educación y escuela. Es educación durante y para toda la vida. Es educación para la promoción de la perfección del ser humano. Porque si algo hace el ser humano desde el último, iniciando el primer suspiro de vida, es desplegar su capacidad de amar, de aprender y de comprometerse. Y ese espacio educativo es todo el espacio social. Y ustedes que son maestras y maestros y directivos son Quijotes. El Quijote en la cultura castellana y en la cultura universal es el personaje de ficción más importante. Estos Quijotes van a presentar batalla, van a lograr victorias y a construir nuevas páginas. Y en el Congreso Mexicano con nosotros cuentan con mucho gusto. Muchas gracias, maestro Romero Hicks. Cedo ahora la palabra al padre Corral para que nos comente cuál es la visión que se tiene por los obispos en la conferencia del episcopado. Quisiera, antes que nada, hacer algunos señalamientos
que creo que son muy importantes, muy oportunos para que ustedes tengan claridad. En el mes de agosto invitamos al senador, al doctor Rubén Rocha Moya, quien hace 15 días se disculpó. Él verdaderamente estaba entusiasmado por participar en este foro. Sin embargo, por razones pues estrictamente familiares, tuvo que viajar hoy a su tierra natal. Sin embargo, él nos sugirió hablar con la maestra Adela Piña, con el fin de que un representante del grupo de Morena pudiera estar aquí, explicarnos también su punto de vista sobre pues esta contrarreforma educativa. Sin embargo, dadas las situaciones actuales de la Cámara de Diputados, difíciles, estos bloqueos y demás, y además toda la cuestión de la revisión de los egresos, pues se disculpó. Es importante que ustedes lo sepan. Desde el 2012, hemos estado reflexionando, por lo menos un grupo de presbíteros, entre ellos, pues por supuesto, los que estuvimos metidos en la comisión de redacción del documento del Bicentenario y de Educar para una Nueva Sociedad, entre otros, pues, por supuesto, el padre rector, el padre Mario Ángel Flores. Hemos estado reflexionando todos los días sobre la educación. Yo lo que quisiera hoy señalar son las conclusiones generales, algunas de esas conclusiones generales de esa reflexión. Y me voy a ir al documento de Educar para una Nueva Sociedad, porque la segunda parte la tenemos que recuperar. Si nosotros no entendemos que la Iglesia ha educado durante 500 años en medio de dificultades, no entendemos nada. Es decir, yo hoy veo un ambiente educativo muy preocupado que el revolt, que la supervisión. Yo digo, bueno, sí, hay que defender estas causas, por supuesto. Sin embargo, nosotros tenemos que aquilatar nuestra grande experiencia de educación. El documento 25, el numeral 25 del documento de Educar para una Nueva Sociedad dice: es poco menos que imposible querer entender la historia de la educación en México sin la constante participación de la Iglesia Católica. Ella institucionalizó la educación en el territorio de nuestra nación, estando presente desde el siglo XVI en diversas tareas educativas. La presencia de la Iglesia en la educación es tradición viva y una constante histórica, a pesar, lo subrayo, a pesar del contexto jurídico, político, ideológico que en algunos momentos le ha sido adverso. Desde la primera escuela erigida por Fray Pedro de Gante, antes de la llegada de los 12 misioneros franciscanos en 1524, la fundación del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, el 6 de enero de 1536, y de la Universidad de México, aquí estamos, en ese antecedente, el antecedente de la Universidad Pontificia y la Universidad Nacional es esta. Estamos en esta casa de estudios, estamos pisando la tradición. Fue una de las razones por las cuales quisimos hacer este segundo encuentro aquí. Porque si nosotros no vamos a la raíz, porque si nosotros no tenemos una mirada, decir, caray, hemos sufrido persecuciones, leyes de reforma, pues hemos vivido independencia, revoluciones, y seguimos educando. No sé, pero creo que todo el día de hoy nos tiene que ayudar para, como decía muy bien el cardenal, irnos a la tradición y trascender con una mirada positiva hacia adelante.
hemos sido capaces de pasar todas las batallas habidas y por haber. Es decir, nuestra misión es tan particular. La educación es una experiencia humana. No es una experiencia burocrática. No es ir a sacar un permiso, no es ir a sacar una licencia, no es, bueno, con todo respeto, elaborar una ley, por supuesto. No, es el trato constante con una comunidad a la cual le voy abriendo el horizonte. Lo voy reconociendo como persona. Nosotros no hacemos edificios, nosotros no hacemos carros, nosotros no hacemos avenidas, a nosotros tenemos la materia prima en nuestras manos. Y esta iglesia mexicana ha sido capaz de educar, evangelizando y evangelizar, educando. Por eso me parece muy importante que en este grande contexto político, jurídico, social, internacional que estamos viviendo, digamos, a ver, bueno, sí, son variables. Pero nuestra tarea fundamental, nuestro querido Papa nos los está diciendo, ya no sabe cómo decirlo, ¿no? El cardenal Aguiar lo decía muy bien. Primero empezó con la emergencia educativa, después pasó a la emergencia antropológica, después pasó al tema de educar para un humanismo solidario, no un discurso de humanismo, sino una experiencia solidaria. Un ejercicio solidario en la educación. Y finalmente ahora con su pacto educativo global. ¿Qué quiero decir? Me parece que los obispos tienen razón. Los obispos tienen razón al decir, tenemos que mirarnos de manera capaz de servir en este ambiente educativo con toda la generosidad. Mientras nosotros sigamos preocupados por nuestras cosas, por nuestros colegios, por nuestras matrículas, no estaremos viendo el grande servicio que tenemos que hacer a la sociedad. No estaremos viendo la escuela de las 4 bardas para afuera, sino que seguiremos viendo a la escuela de las 4 bardas para adentro. Ojalá no sea de las 4 paredes de la dirección para adentro o de las 4 auras del aula para adentro. Hoy el paradigma nos los está poniendo el Papa Francisco. Tenemos que tener un pacto educativo global. Tenemos que salir al encuentro de los padres de familia porque es evidente que necesitan la ayuda también. Es evidente que requiere nuestra sociedad porque lo que está pasando, si no nos interpela, caray, pues no sé que nos tendrá que interpelar. Me decía una religiosa del centro norte del país, padre, estamos empezando a pensar en hacer simulacros porque ya las balaceras pues aquí son del día por día. Pecho tierra. Es decir, si nosotros no nos damos cuenta que nuestras escuelas, nuestras familias, nuestras comunidades requieren revitalizar el tema de la educación y la cultura. Que la educación es el andamiaje que nos permite construir otra cultura. Y la cultura, es decir, ese ejercicio de cultivarnos como seres humanos, no será otra cosa, no será tal, si no es verdaderamente educativa. En su carpeta, pues tienen ahí un comentario muy valioso de los señores obispos sobre las cuestiones de la reforma educativa. Yo los invito a que lo estudien. Pero yo les invito antes que nada a meterse al documento de Educar para una nueva sociedad. Lo dijo el señor cardenal hoy en la mañana. Tiene 4 partes. ¿En qué momento cultural estamos educando? No podemos prescindir de ese discernimiento y de ese análisis. ¿Cómo ha sido la historia de la educación en México y cuál ha sido la aportación de la Iglesia en este México tan particular y misterioso, ¿verdad? ¿Qué es educar? ¿A quién educamos? ¿Quién educa? El mensaje del día de hoy del cardenal Bersaldi
va ahí, ¿verdad? Nosotros necesitamos hacer una antropología integral que nos permita recuperar la esencia de lo humano. Porque solamente así nuestras instituciones humanas naturales, la familia, la empresa, el matrimonio, los mismos sindicatos, la comunidad política, la comunidad económica, van a ajustarse a lo que es el ser humano. Y por supuesto, ya lo decía el maestro Juan Carlos, esas 10 tareas que todos tenemos en el ámbito de la educación. Nosotros tenemos una mirada que no se ahoga en la realidad histórica. Debe de responder a la realidad histórica, pero tiene otros sustratos. Este pueblo mexicano que ya está a punto de celebrar, de conmemorar esos 500 años de la experiencia, del acontecimiento guadalupano y de los 2000 años del misterio de la redención, hay que vivir en esas grandes fuentes y en esas grandes corrientes. En el misterio de enseñarle al ser humano pues su redención. Recuerden lo que decía el Concilio Vaticano II. Cristo vino a revelarle al hombre lo que es el ser humano y la grandeza de su propia vocación. Ahí está el asunto. Y nosotros le vamos a enseñar a los seres humanos a ser seres humanos, a tratarse como seres humanos, a tener la grandeza de los seres humanos. La llamada de los señores obispos, aquí está. Hoy, gracias a Dios, y gracias a nuestro queridísimo Papa Francisco, nos dice, salgan. Porque hoy no se trata de humanismos teóricos, se llama un humanismo solidario. Tiene que ser la experiencia de la solidaridad. Los maestros no solamente tienen que tener teoría, tienen que tener posibilidades de acontecer socialmente, ampliamente, trascendentemente. Así que me echaron a este ruedo, debateador emergente. Y bueno, creo que es muy importante entender que el derecho es necesario, pero profundamente insuficiente. Que nuestras constituciones y nuestras leyes son necesarias, pero profundamente insuficientes. La cuestión está en la raíz. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Qué nos pide nuestra Santa Madre Iglesia y el Señor y Maestro, el Kyrios, Jesucristo, en este México, para poder salir al encuentro de la sociedad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Corral. Bien, platicaba un poco al inicio de esta sesión con la senadora y le decía que este tema que nosotros tratamos ahora, que es la educación, es un tema vital y muy importante. Si nosotros hablamos de el área donde nos desarrollamos, que es la educación, estamos construyendo, estamos edificando un ser humano, pero también estamos edificando una sociedad y un país. Es cierto lo que decía el Padre Corral, y nosotros los abogados tenemos un procárdico muy claro, ¿no? Ubi homo ibis societas ibi ius. Es decir, donde hay hombres, hay sociedad, y donde hay sociedad, pues hay derecho. Y entonces necesitamos las leyes como un marco de referencia. Y si todos estamos construyendo una nueva sociedad para tener un nuevo hombre, pues entonces tenemos que desarrollar y discutir estos temas para llegar al punto humanamente mejor que podamos. Con base en esto, a mí me gustaría que se hicieran algunas preguntas. Podemos tener el esquema de hacerlo por escrito o bien hacerlos a voz viva. No sé si tengamos tiempo suficiente para esto. Ya llegó una por escrito.
Estimados representantes del gobierno actual, quitar las leyes secundarias que están en contra de la misma Constitución que rescata principios adecuados, principios de derechos humanos, y van a afectar lo mismo que declarar como democráticos, y lo es. Por favor, defiendan el país en lo educativo, por lo que se refieren las grandes expectativas educativas. Y pregunto a los ponentes qué piensan de esta postura. Bueno, primero quiero agradecer el comentario. Nosotros no somos representantes del gobierno actual. Nosotros somos representantes de la oposición. Yo soy miembro del Partido Revolucionario Institucional, no soy integrante de Morena. El diputado Romero Hicks es miembro del Partido Acción Nacional. Pero con gusto me llevo su pregunta y se la voy a dar al presidente de la Comisión de Educación, que es de Morena. ¿Habría alguna otra participación más? La pregunta es para los dos. Soy Carlos Arredondo, rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro, miembro de la ANUYES. Tuvimos la semana pasada el encuentro aquí con la senadora Beatriz Paredes. Y la verdad es que lo que nos sigue preocupando en México en la educación es que los representantes no consulten a sus ciudadanos. Estamos en la antesala de discutir. Yo espero que se discuta prácticamente las leyes que nos han ido incorporando, las han forzado. Viene la Ley General de Educación Superior, la Ley General de Ciencia y Tecnología, y lamentablemente los espacios de consulta son insuficientes. El tema de los presupuestos no nos escuchan. Parten del hecho de que pareciera ser que en la educación superior está lo peor. Seguimos utilizando términos como corruptos, malgastar recursos. Siguen utilizando la apreciación de que la educación es muy importante para ellos. Perdón, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta concreta es ¿qué tenemos que hacer todos los actores en este marco tan esplendoroso para, como dice el libro Educar para una nueva sociedad, generar una verdadera sinergia? Hoy nuestros representantes en las cámaras de diputados y de senadores, especialmente de Morena, no nos están escuchando. Yo voy a hacer un comentario saludando a don Carlos Arredondo de la Universidad Tecnológica. Les voy a hacer un comentario muy extraño. Si a mí me dicen corrupta, me paro y le digo demuéstremelo. Bueno. Me parece que de repente se han dejado ofender de más. Y cuando te faltan al respeto y te quedas callado, te vuelven a faltar al respeto y te vuelves a quedar callado, se vuelve una manera en donde descalifican a todos. Es muy importante que ustedes sepan cuál es la composición del Congreso, porque si no nos vamos a entender. Morena tiene la mayoría simple en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Diputados consiguió, a través de una artimaña política, la mayoría calificada, que quiere decir que en la Cámara de Diputados pueden modificar la Constitución.
En la Cámara de Senadores solo tienen la mayoría simple y si hay un bloque opositor consolidado, se puede evitar que haya modificaciones irracionales a la educación. Pero en la construcción de este bloque opositor, el papel del diputado Romero Hicks ha sido crucial. En la discusión de la reforma al artículo 3º constitucional, el dinamismo que él tuvo para articular que se pudiera presentar una propuesta alternativa es lo que nos permitió enriquecer la reforma inicial que se presentó y nosotros decidimos respaldar la estrategia de la Cámara de Diputados. Concluyo, don Carlos Arredondo. Creo que ustedes tienen que ponerse en un plan muy enérgico para que, primero, no por el caso de una o dos universidades, los pasen a cuchilla a todos. Y segundo, creo que tienen que demandar el que haya un gran acuerdo presupuestal. Porque si no, el nivel de tensión que habrá en la educación superior va a ser enorme. Don Carlos, ya hemos estado con ustedes en Querétaro y considero lo siguiente, como pusimos de relieve, hay dos leyes enfrente de nosotros y no hay ninguna iniciativa, salvo una en el Senado en materia de ciencia, pero no en la perspectiva de una ley general, una ley federal. Entonces no hay iniciativas formalmente presentadas, hay que construirlas. ¿Y quién la puede construir? Un Congreso local la puede mandar. Hay 500 diputados, 128 senadores y el presidente de la República. Es un libro abierto. Y por fortuna no partimos de cero. En el caso de educación superior, la NUYES tiene desde abril del año pasado un borrador. Y la nueva Secretaría de Educación, a través del subsecretario Concheiro, ha presentado algunos trazos preliminares. Y en el tema de ciencia, el presidente Peña envió lo que para mí es un muy buen antecedente para reformar la ley de ciencia vigente. Hay que darle adaptaciones para que sea ley general. Y la NUYES ha hecho algunas invitaciones. Recientemente la Universidad Nacional participó, hay un documento que se llama el documento del Tlatelolco, tiene menos de un mes. Está también todo el escenario presupuestal donde hay mucho que participar. Y lo que considero es que la sociedad debe hablar. Y es cierto. Para ser representante se debe de informar y consultar. Y aquí, estando sobre todo en una universidad, el antecedente de la Universidad Nacional, debemos de huir un poco de los dogmatismos y de los sesgos que de manera natural todos podemos tener. Porque de hecho el que diga que no tiene prejuicios, pues tiene prejuicios, no tiene prejuicios. Entonces todos tenemos alguna forma de adaptación. Es para mí un privilegio, si lo decía Beatriz, iniciamos la semana el lunes reuniéndonos para platicar de educación superior, ciencia y tecnología, y estamos cerrando la semana con la misma circunstancia. Entonces no hay que pedir permiso. Y además hay legisladores. En el caso del PAN, hay dos legisladores de Querétaro, Marcela y Felipe Fernando Macías, Marcela Torres y Felipe Fernando Macías. Solamente por mencionar algunos, creo que tenemos que sí abrir la discusión y sobre todo, como son leyes generales y tienen jurisdicción y rango por encima de las constituciones locales. Algunos pensamos que tenemos que trabajar en un sistema de Congreso mexicano que no existe. De forma tal que si va a haber una reforma constitucional en automático, las dos cámaras del Congreso de la Unión y todos los congresos locales deberíamos estar interactuando. Primer elemento. Y lo mismo en una ley general. Y segundo elemento, el Parlamento abierto, en donde tiene que procesarse todo con una oxigenación de mayor participación. Ya la época en la que nos enterábamos de que la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores legisló algo, está en el Museo de Arqueología Política de otra época. Necesitamos ahora hacerlo. Entonces mi invitación en concreto sería acérquenos iniciativas y véanlo con todos los partidos políticos, porque todos somos necesarios.
La ventaja del tema de educación superior y de ciencia es que si lo hacemos bien no va a tener sesgos de partido ni ideología. Y además tiene tres ventajas. La primera es que no va a tocar temas laborales en educación superior, cosa que sí tocó la anterior. La segunda es que todos tenemos una noción de que hacer algo. Y la tercera es que va a respetar las identidades. Entonces, ninguna ley general de educación va a atentar contra la autonomía universitaria o contra el modelo de universidad pública o particular que existe. Entonces, estamos frente a una gran ocasión. Carlos, acompáñanos. Bien, vamos a recibir una pregunta más del obispo de Monterrey y luego yo voy a pedir a los participantes un comentario final de unos 5 minutos cada uno. Bueno, poco, breve. Buenas noches. Soy Óscar Tamés, obispo auxiliar de Monterrey. Les agradezco lo que nos han compartido porque creo que muchos nos dieron una visión diferente de la reforma educativa. Mi pregunta es la siguiente. Se puso mucho empeño en esta reforma educativa. Y es muy interesante. Pero ¿por qué ese mismo empeño no está ahora en el presupuesto? Porque sin el presupuesto, definitivamente, esta reforma creo que se quedará en hermosas letras que no se podrán hacer realidad. ¿Qué falta? ¿Qué tiene que suceder para que esta reforma llegue al presupuesto? Muchas gracias. Mucho gusto en conocerle. El presupuesto, según señala nuestra legislación, siempre es presentado por el titular del Poder Ejecutivo Federal. Siempre lo presenta el presidente. Y detrás de la construcción del presupuesto hay mucho trabajo de orden técnico. Cuánto se gasta de manera permanente, que ya es un gasto que no se puede cancelar, de gasto corriente. Cuánto se tiene que pagar de deuda, etcétera. Ustedes hacen el presupuesto de sus universidades o de sus escuelas. Entonces, el presupuesto tiene como antecedente la ley de ingresos. ¿Cuántos recursos recauda el Estado mexicano para poder construir un presupuesto? Pero es una atribución del gobierno. Y el gobierno en esta etapa está presidido por el señor López Obrador, que es de Morena. Una de las cosas que pasó en la elección es que no hubo un equilibrio. Y en la Cámara de Diputados tiene la mayoría morena y en la Cámara de Senadores tiene la mayoría morena. Yo tuve la oportunidad de ser dirigente en la Cámara de Diputados cuando ganó el señor presidente Fox de Acción Nacional. Teníamos una Cámara de Diputados en donde ningún partido tenía una mayoría definitoria y se tenía que negociar. Esa circunstancia cambió. En este momento hay un señalamiento de muchos ciudadanos, de muchas organizaciones y de muchos legisladores sobre que el presupuesto que se mandó es insuficiente, tanto en su volumen como en su composición interna. Y es tan complejo el asunto que no se ha podido votar el presupuesto. O sea, no obstante tener mayoría morena, incluso hacia el interior de los diputados y diputadas de Morena hay desconcierto. Entonces, no es que no lo queramos cambiar. Mire, yo soy representante del sector campesino, siempre he trabajado con el mundo campesino. Para que se dé usted una idea, a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que ahora se llama SADER,
en este presupuesto, en relación al del año pasado, no al anterior, que era mucho más fuerte, tiene menos 30,000 millones de pesos para los programas que tienen que ver con la producción alimentaria. Entonces, imagínense cómo está por eso el campo. Pero le estoy citando un rubro. Estamos preocupadísimos por otras áreas y desde luego por el cumplimiento de la reforma educativa. Le diría finalmente un comentario breve a cada uno de los participantes. Diputado. La emergencia educativa de la que habla el documento Educar para una nueva sociedad sigue pendiente. Y tenemos un país en crisis. El país tiene cuatro grandes cánceres. El cáncer más profundo y del que no se habla es la quiebra del alma y las instituciones. Y es el primer motor que explica los siguientes cánceres. Y aquí tenemos que regresar a lo que ha hecho grande a este país. Sus iglesias, sus familias, sus escuelas, sus universidades. El segundo cáncer es el de la pobreza y la desigualdad. No lo hemos resuelto. Y pasa por educación, salud, vivienda, alimentación, seguridad social, ingreso familiar, entre otros. Y tenemos grandes asimetrías. Pero empieza por la pobreza espiritual. La otra es la pobreza material. El tercero es el que más preocupa y es el cáncer de la violencia y la inseguridad. Y tenemos un país ensangrentado. Y tenemos que construir la paz, la seguridad, el bien común y la justicia. Y el cuarto cáncer es el que más irrita, es la corrupción acompañado de la impunidad. Esta emergencia educativa necesita alma y cuerpo. Y el alma tiene que ver con el proyecto educativo que se va construyendo. Y el cuerpo se da a través de las instituciones. Sin embargo, este país tiembla todos los días cuando se atenta contra la verdad. Cuando el gobierno, independientemente de su origen, incumple. Cuando deja de ser gobierno. Cuando la sociedad se desdibuja. O cuando hay instituciones enmudecidas y pasmadas. El miedo congela a las sociedades. Y es enemigo de las libertades. Y hoy tenemos un país en miedo. Un país que no tiene confianza en sus personas y en sus instituciones. La palabra confianza viene de depositar mi fe en alguien. Y si tenemos una crisis de la cual tenemos que reconocer. Entonces la pregunta es ¿cuál es el faro que ilumina? Y ese faro tiene que ser la solución del cáncer, de la quiebra del alma y de las propias instituciones. El entramado jurídico es necesario, sí, pero es insuficiente. Necesitamos políticas públicas, necesitamos mejores presupuestos, necesitamos rediseño de instituciones y sobre todo regresar a lo más importante que ha hecho grande a este país, que tiene que ver con sus valores. No sé por qué por ahí se dice que todo en exceso es malo. Yo no conozco a alguien que tenga exceso de amor, o exceso de verdad, o exceso de libertad con responsabilidad, o exceso de búsqueda de justicia, de paz, desarrollo y de bien común. Y por eso todo pasa por la educación. La educación es hacer de una persona a alguien que anteriormente no existía. Y en suma es un acto de amor, de visión y de esperanza. Yo recuerdo siendo gobernador de Guanajuato, escuché una pieza de oratoria maravillosa de esta extraordinaria mujer que nos acompaña. Beatriz cerró diciendo, me niego a que muera la esperanza.
Yo tuve oportunidad de conocer al Papa Francisco recién que lo nombraron. En Brasil se hacía un chiste. Ustedes saben que los argentinos y los brasileños, los dos, son un poco presumidos. Y entonces los brasileños decían, imagínate ahora los argentinos. Van a tener un papa. Y entonces todo el mundo en este juego de los brasileños y los argentinos, pues resulta que la presidenta de Brasil fue a recibir al Papa Francisco. Fue su primera visita. Porque recordarán que se hizo en Río de Janeiro el gran encuentro con los jóvenes. Y lo primero que hizo el Papa Francisco como símbolo de su nueva época fue reflejar su compromiso con los jóvenes. En una extraordinaria alocución, en una extraordinaria convocatoria que tenía llena toda la playa de Copacabana con miles y miles de jóvenes a la vera del mar, la voz del Papa. Extraordinario momento. Bueno. Entonces le dicen, es un chiste, nunca sabré si es verdad, no se lo podré preguntar al Papa, un día, que cuando lo recibió la presidenta, le dice, pero no se preocupe, presidenta. Los argentinos, bueno, tenemos un papa, pero usted sabe de quién, de dónde es Dios, y la presidenta se quedó muy complacida. Pero ustedes recordarán que Maradona, que es argentino, metió un gol con la mano. Y en el mundo del fútbol se dice que fue la mano de Dios. Entonces había mucho el rejuego entre la personalidad argentina y brasileña. Ustedes se atreven, ustedes luchan, ustedes están. Ustedes muchas veces con muy pocos recursos tienen instituciones educativas muy respetables que transforman la vida de mucha gente. La educación para los migrantes que están en condiciones dramáticas tiene una participación extraordinaria de la Iglesia Católica, esos refugios. Las misiones en las zonas indígenas tienen una gran presencia de ustedes. A veces, cuando el Titanic se está hundiendo, lo que necesitamos es salvar el cuarto de máquinas. Me parece que México requiere un enorme esfuerzo de abajo hacia arriba. Arriba tenemos que dar la batalla. Tenemos que dar la batalla. Pero en contacto con la sociedad, con el pueblo, con las familias, ustedes son los verdaderamente importantes. Y en ese sentido, yo quiero recordar lo que dijo el presbítero Corral. Yo soy tlaxcalteca. Los tlaxcaltecas fuimos el grupo étnico y social que acompañó a los franciscanos en su proceso de evangelización. Muchas comunidades del norte y del sur del país fueron fundadas por tlaxcaltecas porque ahí estaban los conventos franciscanos que educaban. Y en Tlaxcala hay un sincretismo cultural con la iglesia extraordinario. Quiero decirles que yo confío profundamente en ustedes. Cuando hay un verdadero compromiso con la educación, estos debates de si las corporaciones se van a quedar con los jóvenes o no, son innecesarios. Porque ustedes están trabajando porque la educación libere. Por eso es un honor estar ante ustedes. Por eso es un honor comunicarles que vamos a seguir dando la batalla. Así como ustedes la dan día con día. Porque creemos en lo que aquí se dice. Creemos que es indispensable un pacto porque nuestra humanidad persista. Y México
esa riqueza del pueblo de México, transformada por sus manos, sus mentes y su voz creadora, pueda proyectarse. Agradezco mucho esta invitación. Muchísimas gracias a nuestros expositores, y yo solicitaría la presencia del rector, el padre Mario Ángel Flores, y el señor Enrique Díaz, para que entreguen un reconocimiento a nuestros participantes. A todos ustedes, muy buenas noches y gracias por su presencia.